Déjenme decirles algo desde el inicio, sin rodeos, sin anestesia y sin el lenguaje edulcorado que usan los medios cuando quieren que usted siga durmiendo tranquilo. Lo que estamos viviendo no es una crisis pasajera, no es una mala racha económica y no es un simple cambio político. Estamos viviendo el descenso de un imperio. Y lo más peligroso no es el descenso en sí, sino la negación colectiva de que está ocurriendo. Los imperios no suelen aceptar su decadencia, no porque no existan señales, sino porque admitirlas implica reconocer límites. Y reconocer límites es algo que el poder, por definición, detesta hacer. Estados Unidos se acostumbró durante más de un siglo a crecer, a expandirse y a imponer condiciones. Esa etapa terminó no porque alguien la haya destruido desde afuera, sino porque el propio modelo se agotó desde adentro. Cuando un país pierde guerras y no puede admitirlo, algo profundo se rompe. Vietnam no fue una victoria. Afganistán no fue una victoria. Irak no fue una victoria. Hoy, Ucrania no es una victoria. Sin embargo, la narrativa interna insiste en que Estados Unidos siempre gana. Esa desconexión entre realidad y relato es uno de los síntomas más claros del declive imperial. Un imperio en decadencia no cae de golpe, se fragmenta. Pierde coherencia, pierde credibilidad, pierde la capacidad de coordinar sus propias decisiones. Y mientras eso ocurre, la élite intenta protegerse descargando los costos sobre la mayoría de la población. Eso no es nuevo. Ocurrió en Roma, ocurrió en Persia, ocurrió en todos los imperios que se negaron a aceptar que su momento había pasado. Los de arriba se aferran, los de abajo pagan. Hoy, esa carga se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es la inflación, no como fenómeno natural ni como accidente misterioso, sino como una herramienta. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, ocurre una transferencia silenciosa de riqueza desde quienes trabajan hacia quienes controlan los precios. Y aquí hay un dato que no se puede ignorar. En Estados Unidos, la inmensa mayoría de las personas no fija precios, los fija una minoría. Esa minoría decide cuánto cuesta vivir. Cuando suben los precios, no es el mercado actuando mágicamente, es una decisión tomada por quienes tienen poder económico. Luego aparece la supuesta solución: subir las tasas de interés. Una medida presentada como técnica, neutral y necesaria. Pero, ¿a quién afecta realmente? No a los ricos. Los ricos pueden pagar cualquier tasa. A quienes afecta es a la clase trabajadora, a quienes viven al límite, a quienes dependen del crédito para sobrevivir. Ese mecanismo exprime todavía más a la mayoría mientras protege a la cima, y se presenta como inevitabilidad económica, cuando en realidad es una decisión política. Estados Unidos ya vivió una inflación similar en el pasado, a finales de los años 70, y en ese momento, un presidente conservador tomó una decisión que hoy parecería impensable: congeló precios y salarios, y funcionó, la inflación se detuvo. Pero esa lección fue enterrada, porque amenazaba directamente el poder de quienes controlan el mercado. La negación no se limita a la economía interna, se extiende al plano global. Durante décadas, Estados Unidos se benefició de un sistema donde podía endeudarse sin consecuencias reales. Hoy, los mayores acreedores del gobierno estadounidense no son aliados subordinados, son potencias que compiten estratégicamente con él. Japón y China financian buena parte del déficit estadounidense. Eso significa que una parte de los impuestos que paga la población termina en manos de países que Estados Unidos presenta como rivales. Esa contradicción no es anecdótica, es estructural. El país más endeudado del mundo depende de quienes supuestamente amenaza. Eso no es fortaleza, es vulnerabilidad. Mientras tanto, el mundo cambia. Los bloques emergentes concentran más de la mitad de la población mundial. Estados Unidos representa apenas una fracción. Sin embargo, actúa como si el centro del mundo no se hubiera desplazado. China ganó la competencia industrial en sectores clave sin necesidad de invadir a nadie. Ganó produciendo mejor y más barato. La respuesta estadounidense no fue adaptarse, sino imponer aranceles para proteger empresas ineficientes. Eso beneficia a unas pocas corporaciones, pero perjudica a la economía en su conjunto. Cada camión eléctrico más caro, cada insumo sobrepreciado, cada barrera artificial reduce la competitividad del resto de la economía. Ese costo se paga con empleos perdidos, con salarios estancados
y con frustración social. Esa frustración es el caldo de cultivo perfecto para figuras que se presentan como diferentes, no porque tengan soluciones reales, sino porque canalizan el enojo. Cuando dos partidos no ofrecen salidas, la gente busca a quien prometa romper el sistema, aunque no sepa cómo hacerlo. El problema es que romper sin comprender acelera el colapso. En política internacional ocurre algo similar: guerras que no se pueden ganar, sanciones que no funcionan, estrategias basadas en supuestos que ya no son ciertos. El resultado es un mundo donde Estados Unidos ya no puede imponer resultados, pero tampoco sabe cómo retirarse con dignidad. Eso es el declive, no la pobreza inmediata, no el colapso repentino, sino la pérdida progresiva de control, mientras se finge que nada pasa. La historia enseña que este momento es decisivo. O se reconoce la realidad y se reorganiza el sistema con honestidad, o se sigue negando hasta que la realidad imponga el ajuste de la forma más dolorosa posible. No estamos ante una elección entre optimismo o pesimismo, estamos ante una elección entre lucidez o negación. Why la negation, cuando gobierna un imperio, nunca termina bien. Ese impacto social interno es el punto donde todo converge, porque los imperios no colapsan primero en el frente externo. Colapsan en casa. Colapsan cuando la mayoría de la población deja de creer que el sistema funciona para ellos, incluso de forma imperfecta. En Estados Unidos, esa ruptura ya es visible, no en discursos académicos sino en la vida cotidiana. Personas que trabajan a tiempo completo y aún así no pueden pagar vivienda. Familias que reducen comida para cubrir servicios básicos. Jóvenes que saben que vivirán peor que sus padres, no mejor. Esa expectativa rota es letal para cualquier sistema político. Aquí aparece una verdad incómoda. El capitalismo estadounidense funcionó durante décadas porque prometía movilidad social, no igualdad absoluta sino progreso. Cuando esa promesa se rompe, el sistema pierde legitimidad, incluso si sigue produciendo riqueza en la cima. La reacción histórica ante ese escenario suele ser peligrosa. Se buscan enemigos internos, se polariza el discurso, se fragmenta la sociedad en bandos irreconciliables. El debate deja de ser sobre soluciones y pasa a ser sobre identidades. Eso paraliza cualquier reforma profunda. Mientras tanto, la élite económica se protege, diversifica activos, internacionaliza capitales, compra influencia política, no porque sea malvada por naturaleza, sino porque actúa racionalmente dentro de un sistema que recompensa la autoprotección. Ese comportamiento agrava la brecha. El ciudadano común percibe que las reglas no son iguales, que el sacrificio siempre se exige abajo, que los rescates, las exenciones y las oportunidades fluyen hacia arriba. Esa percepción, correcta o no, en cada caso puntual, se vuelve dominante. Cuando eso ocurre, la cohesión social se erosiona. Aquí es donde el declive deja de ser abstracto y se vuelve tangible. Infraestructura que se deteriora, transporte deficiente, sistemas de salud desiguales, educación cada vez más costosa. Todo eso no es un accidente, es el resultado de décadas de priorizar rentabilidad financiera sobre bienestar colectivo. Mientras Estados Unidos lucha con sus contradicciones internas, otros actores avanzan con estrategias de largo plazo. China no necesita convencer a la población estadounidense de nada, solo necesita ofrecer estabilidad, previsibilidad y capacidad productiva al resto del mundo. Los BRIC se aparecen aquí, no como una alianza ideológica, sino como una señal de que el mundo busca alternativas, no necesariamente mejores en términos morales, pero sí funcionales en términos prácticos. Ese es el cambio más profundo. El poder ya no se mide por quién da órdenes, sino por quién ofrece soluciones viables. Y en un mundo saturado de crisis, la viabilidad pesa más que la retórica. Estados Unidos todavía puede redefinir su rol. Puede invertir en su gente, en su infraestructura, en su cohesión social. Puede aceptar que el mundo es multipolar y actuar en consecuencia. Pero eso exige romper con dogmas profundamente arraigados. Exige admitir que el mercado no resuelve todo. Exige reconocer que el Estado tiene un papel que no puede delegar. Exige redistribuir poder económico, no solo ingresos. Esas decisiones son políticamente difíciles, pero históricamente necesarias. Si no se toman, el declive continuará de forma irregular, no como un derrumbe total, sino como una serie de crisis encadenadas,
cada una debilitando un poco más la capacidad de respuesta, cada una normalizando un nivel menor de bienestar. Ese es el destino de los imperios que se niegan a aprender. La historia no castiga la pérdida de hegemonía, castiga la arrogancia de creer que la hegemonía es eterna, castiga la incapacidad de adaptarse cuando las condiciones cambian. Hoy, Estados Unidos está en ese punto exacto, no derrotado, no collapsed, pero enfrentado a una verdad que no puede seguir ignorando. El mundo ya no gira exclusivamente a su alrededor. Aceptar eso no significa rendirse. Significa transformarse. Y la transformación siempre es más dolorosa que la negación, pero también es la única salida viable. Lo que está en juego no es quién manda el mundo. Lo que está en juego es si el sistema global puede reorganizarse sin pasar por una etapa de caos prolongado. Esa decisión no la tomará un solo país. La tomará la suma de acciones, omisiones y aprendizajes colectivos. La historia sigue abierta. Pero una cosa es segura. Cuando un imperio entra en la fase de negación, el tiempo deja de estar de su lado. Cuando el tiempo deja de estar de tu lado, cada error pesa el doble. No porque sea más grande, sino porque hay menos margen para corregirlo. Estados Unidos entra en esa fase con una carga adicional, la de haber construido su identidad sobre la idea de excepcionalismo, la creencia de que las reglas que se aplican a otros no se aplican aquí. Ese excepcionalismo fue útil mientras el crecimiento lo respaldaba. Cuando la realidad deja de sostenerlo, se convierte en un obstáculo, porque impide ver el problema con claridad. Todo se interpreta como anomalía, como sabotaje externo, como traición interna, nunca como consecuencia lógica de un modelo agotado. Así es como la negación se institucionaliza. Los debates políticos se vuelven teatrales. Mucho ruido, pocas soluciones estructurales. Se discute quién es culpable, no qué debe cambiar. Se promete volver a un pasado que ya no existe. Se alimenta la ilusión de que basta con voluntad para revertir tendencias materiales. Pero las tendencias materiales no votan, no escuchan discursos, no negocian con ideología, simplemente avanzan. Mientras tanto, el ciudadano común vive una contradicción constante. Se le dice que vive en la nación más rica de la historia, pero su experiencia cotidiana dice otra cosa. Se le habla de récords bursátiles mientras lucha por pagar renta, salud y educación. Esa disonancia desgasta la confianza social. Cuando la narrativa oficial deja de coincidir con la realidad vivida, el sistema pierde credibilidad, y sin credibilidad, incluso las instituciones más fuertes se debilitan. Aquí aparece un punto clave que rara vez se discute con honestidad. El problema no es solo económico, es moral y psicológico. Una sociedad que prometió progreso ilimitado enfrenta ahora la necesidad de gestionar límites, y gestionar límites exige un tipo de liderazgo que no se ha cultivado en décadas. Aceptar límites no significa resignarse a la pobreza, significa redefinir prioridades, significa invertir donde genera resiliencia, no solo rentabilidad, significa reconocer que el bienestar colectivo no es un subproducto automático del crecimiento financiero. Ese cambio de mentalidad es profundo, y por eso genera resistencia. Al mismo tiempo, el resto del mundo ajusta su comportamiento, no porque celebre el declive estadounidense, sino porque necesita estabilidad. Los países no buscan un nuevo imperio, buscan sistemas que funcionen, cadenas de suministro confiables, finanzas previsibles, reglas que no cambien arbitrariamente. Cuando un actor deja de ofrecer eso, pierde centralidad. China, los BRICS y otros bloques emergentes no son una alternativa perfecta. Tienen problemas enormes, pero entienden algo fundamental. La legitimidad internacional hoy se gana ofreciendo soluciones prácticas, no imponiendo valores abstractos. Ese pragmatismo redefine el poder global. No se trata de quién tiene razón moral. Se trata de quién puede sostener flujos en energía, alimentos en manufactura, en crédito, infraestructura, y en quien controle esos flujos tendrá influencia, incluso sin proclamarse líder. Estados Unidos todavía controla muchos de esos flujos, pero ya no todos. Y, lo más importante, ya no de forma incuestionable. Cada punto de fricción acelera la diversificación. Cada sanción extrema empuja a buscar alternativas. Cada crisis mal gestionada reduce confianza. Ese proceso no es inmediato, pero es acumulativo.
Aquí es donde la historia suele ser implacable. Los sistemas no colapsan por un solo golpe, sino por la suma de pequeñas decisiones equivocadas, tomadas bajo presión. Cada una parece racional en el momento. Juntas, construyen el declive. El futuro inmediato no será apocalíptico, será irregular. Más crisis puntuales, más tensiones sociales, más improvisación política, menos previsibilidad. Ese es el paisaje típico de una potencia que aún es fuerte, pero ya no es dominante. La pregunta final no es si Estados Unidos caerá como un castillo de naipes. Esa imagen es simplista. La pregunta real es si será capaz de reinventarse sin necesidad de una ruptura traumática. La historia ofrece pocos ejemplos de reinvención exitosa, pero no cero. Todo depende de una decisión clave: seguir negando, o empezar a aceptar límites, aceptar multipolaridad, aceptar que el bienestar interno importa tanto como la influencia externa, aceptar que el poder del futuro no se impone, se construye. Ese es el cruce histórico en el que estamos, no un final cerrado, no una sentencia definitiva, sino un momento de elección. Y las elecciones, cuando se postergan demasiado, suelen ser tomadas por la realidad en lugar de por la política. Ahí es donde estamos ahora. Cuando la realidad empieza a tomar decisiones por la política, el margen de maniobra se reduce drásticamente. Ya no se elige entre múltiples caminos posibles, se reacciona a los que quedan abiertos. Y esa reacción, casi siempre, llega tarde. Eso es lo que hoy define el momento histórico de Estados Unidos. No la ausencia de poder, sino la pérdida del control del tiempo. Antes podía anticipar, marcar agenda, imponer ritmos. Hoy responde, y responder es siempre una posición más débil que decidir. La respuesta tardía genera improvisación, políticas que se anuncian con urgencia, paquetes económicos diseñados para apagar incendios inmediatos, reformas parciales que no atacan la raíz del problema. Cada medida ofrece alivio momentáneo, pero deja intacta la estructura que produce la crisis. Ese patrón se repite: se subsidia sin reformar, se endeuda sin transformar, se promete sin planificar, y cada ciclo profundiza la fragilidad. La deuda, por ejemplo, deja de ser una herramienta de crecimiento y se convierte en un mecanismo de supervivencia. No se usa para construir futuro, sino para sostener el presente. Cuando eso ocurre, la deuda ya no compra tiempo productivo, compra tiempo político, y el tiempo político es el más caro de todos, porque se agota rápido. Mientras tanto, la población percibe que algo fundamental cambió. No siempre puede explicarlo en términos técnicos, pero lo siente. La sensación de vivir en un país poderoso convive con la experiencia diaria de precariedad. Esa contradicción erosiona el contrato social. Un contrato social no se rompe con una sola crisis. Se desgasta cuando deja de ofrecer expectativas creíbles, cuando el trabajo no garantiza estabilidad, cuando la educación no garantiza movilidad, cuando el esfuerzo no garantiza progreso. Ahí es donde el declive se vuelve íntimo. No es una estadística, no es un informe, es una experiencia cotidiana. En ese contexto, la tentación autoritaria suele crecer, no porque la población quiera menos libertad, sino porque quiere certeza. Cuando el futuro se vuelve opaco, la promesa de orden, aunque sea rígido, resulta atractiva. Esa es una de las lecciones más duras de la historia. Los imperios en declive no siempre caen por fuerzas externas, a veces se deforman desde dentro, buscando recuperar un control que ya no existe. Ese riesgo no es abstracto. La polarización extrema, la deslegitimación constante de instituciones, la pérdida de consensos básicos, son síntomas de un sistema que ya no logra procesar sus tensiones de forma constructiva. En lugar de resolver conflictos, los amplifica. Mientras tanto, el mundo no espera. Otros países observan, aprenden y ajustan, no por hostilidad, sino por necesidad. Diversifican reservas, rediseñan cadenas de suministro, buscan acuerdos regionales, reducen exposición a un solo centro. Ese comportamiento, repetido miles de veces, cambia el sistema global más que cualquier cumbre internacional. Y aquí aparece una verdad que incomoda profundamente a quienes crecieron bajo la hegemonía estadounidense. El mundo no necesita que Estados Unidos colapse para reorganizarse, solo necesita que deje de ser indispensable. Ese proceso ya está en marcha. No implica la desaparición de Estados Unidos como potencia, implica
su normalización, convertirse en un actor importante entre otros, no en el árbitro final. Para muchos países, eso es un alivio. Para Estados Unidos, es un golpe identitario. Aceptar esa normalización es, quizás, el desafío más difícil, porque obliga a redefinir el orgullo nacional, la política exterior y la relación entre poder y bienestar interno. Pero también abre una posibilidad, la posibilidad de invertir menos en dominar y más en reconstruir, menos en imponer y más en sostener, menos en guerras externas y más en cohesión interna. Esa transición no garantiza éxito, pero la negación garantiza fracaso. La historia no ofrece atajos en estos momentos, solo ofrece lecciones que casi nunca se aprenden a tiempo. Las potencias que logran reinventarse son aquellas que entienden que el poder no es un derecho eterno, sino una responsabilidad temporal. Estamos viviendo ese punto exacto, no el final del mundo, no el final de un país, sino el final de una ilusión. Y cuando una ilusión se disuelve, queda la tarea más difícil de todas: construir algo nuevo sobre bases más reales, más limitadas y, paradójicamente, más honestas. Ahí es donde se decidirá el próximo capítulo, no en discursos grandilocuentes, no en promesas imposibles, sino en la capacidad de una sociedad para mirarse al espejo, reconocer sus límites y actuar en consecuencia. Ese es el verdadero desafío que define esta época. Y todavía está abierto. Ese espejo frente al que una sociedad debe mirarse no refleja solo errores recientes, refleja décadas de decisiones acumuladas, decisiones que parecían racionales en su momento, pero que juntas construyeron una fragilidad profunda. El problema no es una administración, ni un parshidú, ni una generación. El problema es un modelo que funcionó mientras el entorno lo permitió, y que ahora choca contra límites ineludibles. Estados Unidos apostó, durante demasiado tiempo, a una economía basada en deuda, consumo y expansión financiera. Mientras el mundo aceptó financiar ese esquema, el sistema pareció estable. Cuando el mundo empezó a cuestionarlo, la estructura mostró sus grietas. No de golpe, sino de forma progresiva. La progresividad es engañosa, porque da la ilusión de control, permite pensar que aún hay tiempo, que el ajuste puede esperar, que bastan pequeños retoques. Pero los sistemas complejos no colapsan linealmente, acumulan tensión y luego cambian de fase. Ese cambio de fase es lo que estamos presenciando ahora. La hegemonía estadounidense no desaparece en un instante, se transforma en algo distinto, menos central, menos incuestionable, más condicionada, y esa transformación exige un aprendizaje colectivo que todavía no termina de producirse. El aprendizaje más difícil es aceptar que el bienestar interno no puede seguir dependiendo del dominio externo. Durante décadas, la prosperidad doméstica estuvo ligada a la capacidad de extraer valor del sistema global. Cuando esa extracción se vuelve más costosa o menos efectiva, el bienestar interno se resiente. La única salida real es reconstruir desde adentro. Eso implica invertir en infraestructura real, no solo financiera, en educación accesible, no solo competitiva, en salud como derecho, no como mercancía, en producción sostenible, no solo rentable, en el corto plazo. Ese tipo de inversión no produce titulares inmediatos, pero redefine la trayectoria de un país. El obstáculo no es económico. Estados Unidos tiene recursos suficientes. El obstáculo es político y cultural. Implica redistribuir poder. Implica aceptar que algunos sectores ganarán menos para que el conjunto gane más. Implica romper con la idea de que el mercado, por sí solo, resolverá problemas que son estructurales. Mientras ese debate se posterga, el mundo avanza. Nuevos centros regionales emergen. Nuevas alianzas se forman. Nuevas normas se ensayan. No siempre mejores, no siempre más justas, pero funcionales para quienes las adoptan. El sistema global se vuelve más fragmentado, pero también más plural. En ese contexto, la nostalgia imperial es un lujo peligroso. Mirar hacia atrás, buscando restaurar una grandeza pasada, suele conducir a decisiones erráticas, a conflictos innecesarios, a inversiones mal orientadas, a tensiones internas que desgastan aún más el tejido social. La historia muestra que las sociedades que logran atravesar transiciones de poder con menos trauma son aquellas que abandonan temprano la nostalgia y abrazan la adaptación, no sin dolor pero con lucidez.
La lucidez implica decir verdades incómodas, implica reconocer que no todo puede crecer indefinidamente, implica aceptar que la desigualdad erosiona la estabilidad, implica entender que el poder sin legitimidad se vuelve costoso de sostener. Esas verdades no suelen ganar elecciones, pero sostienen países. El momento actual exige ese tipo de liderazgo, no el liderazgo del espectáculo, sino el liderazgo de la responsabilidad, no el que promete volver a un pasado idealizado, sino el que explica por qué ese pasado no puede regresar y que debe construirse en su lugar. Si ese liderazgo no emerge, la transición será más caótica, no necesariamente violenta, pero sí marcada por crisis recurrentes, frustración social y pérdida gradual de cohesión. El mundo no se detendrá esperando a que Estados Unidos resuelva sus contradicciones. Se reorganizará alrededor de quienes ofrezcan estabilidad, previsibilidad y soluciones prácticas. Esa es la lógica implacable del sistema internacional. Nada de esto implica fatalismo, implica realismo. La historia no castiga a quienes pierden poder, castiga a quienes se aferran a él cuando ya no pueden sostenerlo. La diferencia entre una transición digna y un declive doloroso está en la capacidad de aprender a tiempo. Todavía hay margen, pero el margen se reduce cada vez que se confunde orgullo con estrategia y negación con fortaleza. Estamos en ese punto delicado donde las decisiones presentes definirán el tono de las próximas décadas. No solo para Estados Unidos, sino para el sistema global en su conjunto, porque cuando una potencia central redefine su papel, el mundo entero se ajusta. La pregunta final no es si el cambio ocurrirá, el cambio ya está ocurriendo. La pregunta es si se gestionará con inteligencia o si se dejará que la inercia, el miedo y la nostalgia decidan por nosotros. Ahí se juega el verdadero desenlace de esta historia, y todavía no está escrito.